Manuel Terán, who is from the Federal Tax and Administrative Court of Mexico, who has graced us with his presence and will be going first. Justice Terán. Yes. Either one. Español is fine. Muy buenas tardes. El tema de la capacidad para actuar en juicio es al que me referiré yo. Y desde luego lo limito, en mi caso, porque es la experiencia que tengo, al ámbito de las acciones de tipo administrativo, es decir, que tratan de mantener la legalidad en las resoluciones de las autoridades administrativas y en las acciones de las autoridades administrativas. Lo circunscribo de esa manera. Y a mi parecer, son buenas noticias que del análisis que yo he hecho de la evolución de los precedentes y de la legislación en esta materia, cada vez tenemos más reconocida la legitimación prácticamente de cualquier persona para actuar en ese ámbito de las actuaciones del procedimiento administrativo, tanto a nivel de las autoridades, digamos, encargadas de vigilar o de aplicar la legislación ambiental, como de los, es decir, el procedimiento que siguen, como de la oportunidad para impugnar en juicio administrativo, en juicio en el contencioso administrativo, las acciones o las resoluciones que no correspondan a esa legislación, que no estén acorde con ella. Esta es la forma en que circunscribo mi tema. Actualmente, nuestra Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente prevé, primero que nada, una oportunidad procesal de interponer un recurso de revisión ante la propia autoridad administrativa cuando una persona de una zona afectada por actuaciones o por eventos o circunstancias que van en contra de la legislación ecológica, para que pueda acudir a un recurso de revisión cuando la autoridad administrativa emite una resolución que no es acorde a la protección de esa zona en términos de la legislación, o inclusive cuando observa que hay determinadas conductas o acciones o programas o resoluciones que van en esa dirección. Es decir, tiene la oportunidad de a esa resolución impugnarla en un recurso de revisión administrativa. Entonces, digamos, si alguien solicita una resolución de impacto ambiental que le parece a algún habitante de la zona que puede ser afectada contrario a la legislación, puede impugnarla en un recurso de revisión ante la propia autoridad administrativa. Pero además, como se trata de recursos que según la legislación digamos, procesal mexicana, siempre es optativo acudir a ese recurso o a un juicio ante ya el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que es una autoridad administrativa pero autónoma, independiente, que funciona como un juez autónomo, ¿verdad? Un órgano colegiado de 3 magistrados cada sala, que es la que conoce o puede conocer de esas acciones. Entonces, primero que nada, existe esa opción. Puede ser una demanda, es decir, puede ser acudir en el recurso o irse optativamente al juicio. Y desde luego, contra la resolución que se emita en el recurso administrativo, también se puede acudir al juicio ante este tribunal, el del que yo formo parte. Y aquí tenemos que, pues, aunque ha habido a veces intentos de la autoridad administrativa, digamos, por ejemplo, de evadir esa capacidad de acción de los afectados, que puede ser una persona cualquiera que habita en la zona, ¿verdad? Se ha dicho a veces por la autoridad, no, pero necesitas probar primeramente que hay un daño. No, no es necesario, han dicho los tribunales, nuestro tribunal, no es necesario probar un daño. Lo único necesario es probar que tú habitas en la zona que puede ser potencialmente afectada o que aduces que sea potencialmente afectada. Y la forma de acreditarlo puede ser tan sencilla como un recibo de la compañía de luz dirigido al domicilio de la persona que demuestra que él habita en esa zona. O sea, no es necesario por ejemplo, ir ante una autoridad municipal y demostrar que uno es residente, etcétera, no.
puede ser algo muy sencillo según nuestros precedentes. Esto, sin duda, implica una evolución, porque si vemos precedentes de 1990, de hace unos 20 años, todavía había una distinción entre el interés jurídico estrictamente protegido como derecho subjetivo, que tiene frente a sí una contraprestación de alguien muy concreta, el derecho que se llama, el interés llamado legítimo y el interés simple. Y de alguna manera este tipo de interés al que me estoy refiriendo, que hoy permite actuar en un procedimiento administrativo o en un juicio con esta capacidad o legitimación de actuar, lo que llaman en inglés standing to sue, ¿verdad? Esta capacidad se calificaba como un interés simple y denotaba que no había esa capacidad de acción. Y les hablo de tan hace poco como 1990, en que ya existía esta legislación ecológica. Yo creo que aquí subyace sin duda un diagnóstico en el sentido de que se ha ido desarrollando una cierta conciencia, es decir, que la legislación en sí no la generó ni la creó, que fue algo a partir del desarrollo de la conciencia que se va generando, de que existe un problema en el tratamiento que hacemos del ecosistema, ¿verdad? En problemas, digamos, antropogénicos de distorsión o de eficiencias en nuestros ecosistemas. Y por eso el punto de vista de los tribunales ha ido evolucionando en esa medida, conforme se va desarrollando esa conciencia. Y por lo menos en el ámbito de la legislación tipo administrativo sí lo vemos muy claramente. Yo no puedo, leía yo ahorita un documento que me pasaban sobre el tema en el contexto de las acciones de reparación civil, etcétera. Bueno, ahí yo no podría opinar porque la verdad no estoy muy familiarizado con el desarrollo de los precedentes en ese campo. Por otra parte, esta legislación de la que ya hablo, la Ley de Equilibrio Ecológico, Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, también tiene lo que nosotros llamamos la denuncia popular o la acción popular, en relación con la vigilancia del cumplimiento de esta legislación. Esta denuncia o acción popular es diferente, ¿verdad? Porque aquí ya no es alguien que habita en una zona afectada, es cualquiera miembro de la comunidad mexicana, ¿verdad? Y hasta sería discutible, a lo mejor puede ser también alguien que no es miembro de la comunidad mexicana, pero que habita o reside en el territorio, puede denunciar alguna actuación o algún acto o circunstancias, acciones, etcétera, que vayan en contra de esta legislación. ¿Ante quién? Ante la Profepa, o sea, la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, el equivalente de la EPA norteamericana, o no sé en Canadá cuál sea la autoridad administrativa que vigila. Tengo 2 minutos para concluir. Entonces, en esta acción popular también se ha determinado por los tribunales que no requiere, digamos, una previa prueba de daño para que se pueda ejercer la acción. Y dada nuestra legislación procesal, es muy interesante que el que haga una denuncia ante esa autoridad administrativa y la autoridad no actúe, a ese extremo llega, durante 3 meses, se configura lo que llamamos una negativa ficta, es como si hubiera resuelto negativamente la denuncia. Y eso da la oportunidad de acudir al tribunal, a nuestro tribunal, a demandar a la autoridad cuáles son los fundamentos de su acción para no actuar de acuerdo a lo que está determinando la denuncia. Ese sería el extremo más interesante desde el punto de vista procesal de standing to sue, ¿no? Porque es una capacidad de actuar de cualquier denunciante ante el silencio de la autoridad. Por otro lado, esa denuncia permite también, como es coadyuvante el denunciante de la autoridad administrativa en la indagación que haga de si en efecto se trata de acciones que van en contra de la legislación de protección ambiental, tiene ya la posibilidad, como es coadyuvante, de ofrecer pruebas en el procedimiento administrativo y también la posibilidad de que la resolución que recaiga, si es impugnada, si afecta realmente a alguien que estaba realizando acciones contrarias a la protección del ambiente, y esa persona impugna la resolución en un tribunal administrativo como el nuestro, esta persona denunciante se vuelve un tercero que puede participar en ese proceso e interponer todo tipo de recursos y ofrecer pruebas en el procedimiento. O sea, tiene plena capacidad jurídica de representación en el juicio.
Es lo que yo he encontrado en nuestra legislación, cosa que me ha dado mucha satisfacción en los precedentes. Otros días tendrán ustedes aquí la presencia de colegas míos a los que sí les ha tocado participar como jueces en juicios muy interesantes de amenaza ambiental. A mí, la verdad, no, en las jurisdicciones en que he intervenido no me ha tocado. Esto me ha servido de actualización informativa para mí, pero eso es lo que yo he encontrado y es la tesis que sostendría pues digamos, vista la indagación intelectual de la evolución de nuestros precedentes y de nuestra legislación. Espero que me haya yo circunscrito al tiempo asignado y les agradezco mucho su atención. Thank you very much. Next, we have Professor Suzanne Comtois. Suzanne Comtois. Hope her presentation is ready. Espero que esté lista ya su presentación. La profesora Comtois es profesora de Derecho, vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sherbrooke, en Canadá. Ella da esta cátedra del Derecho Administrativo. Y ella va a tener casi lista su presentación. Susan, a lo mejor puedes empezar, aunque no lo tengas ya en la computadora. ¿Está bien? Gracias. 9. Okay. Well, buenas tardes. Good afternoon. We'll start right away. Voy a empezar de inmediato. If we want to get through some of the points. A ver. Vamos a ver algunos puntos. Como un comentario preliminar, quiero recordarles de algo. El enfoque de mi presentación va a ser todo lo que es legitimación en Canadá. Entonces, no me voy a enfocar directamente a la parte de las denuncias penales, sino más bien en la parte de requerimientos de legitimación, nada más para mencionar algunos y decirles que esto no viene de la Constitución, porque la Constitución pues no tiene nada al respecto en ese sentido. Después de que los estatutos tampoco tienen nada, pero hay algunos casos donde el legislador le puede dar esta legitimación a un ciudadano, como en el caso de Quebec, como en el caso de la ley del medio ambiente de Quebec, donde le da al ciudadano pues una especie de políticas y mecanismos para poder subsanar este tipo de quejas. Pero la fuente principal de estos requisitos de legitimación es el derecho común consuetudinario, y hay algunos puntos que han sido desarrollados por los jueces, que es para conservar pues todos los recursos naturales. Los principios generales del derecho consuetudinario es de legitimación, es que debe ser presentado como un derecho. Todos podemos demandar a una persona por cualquier otro interés, ya sea que el demandado demandante, bueno, vean que hay algún daño contra los recursos naturales, y bueno, pues los dos son responsables de alguna forma. También el procurador general, como representante del interés público, siempre tiene que buscar que haya una revisión judicial. Bajo la ley general, la regla general, los ciudadanos o grupos de interés que no cumplan con estos requerimientos pueden solicitar al procurador general que autorice los procedimientos adecuados para poder presentar su queja. Sin embargo, si este se negara el procedimiento, pues no se va a volver a renovar en el tribunal. Esto quiere decir entonces que los ciudadanos se les ha negado el acceso de presentar una demanda ante el tribunal. Como it is a very serious decision for a judge to deny a party a day in court. As more lawsuits were brought by citizens and public interest groups who did not qualify for standing, courts became uncomfortable with applying the traditional law, and the Supreme Court added to the existing standard principles new criterion for public interest standing. Those criterions were developed initially to allow citizens to challenge legislation on constitutional grounds, and later their application was extended to cover challenges of the legality of administrative action.
que estuviera sujeta a un litigio. What is about the rules of public interest standing? This is an aspect of judicial discretion because the general rule has not been abandoned. So only those with the personal interest have standing as of right. The public interest standing is at the discretion of the court, and the rationale for opening this way was to prevent the immunization of legislation or public acts from any challenge. The court has designed a test to guide the exercise of discretion when they had to determine whether they would grant public interest standing to citizens or groups. And the test is written on the slide, as you see. Somebody has to show a serious issue is raised as to the invalidity of the legislation or administrative action. The applicant has to show a genuine interest, which is not as strong as a personal interest, but a genuine interest in the validity of legislation or administrative action. And the third criterion is that no other reasonable or effective manner is open to bring the claim to the court. So if we go through those criteria, you see that the first one has for the purpose of screening out issues that are not appropriate for determination by a court. Also, serious issues have been used to require that the claim may not be premature, and that the claim has some importance and must have some chances of success on the merits. The second criteria, genuine interest, as I mentioned earlier, is less demanding than the personal interest. The requirement serves to identify individuals and groups who are likely to contribute to the process on the basis of their expertise or their concern and involvement in the issue of that is being challenged. The past record or history of involvement of a group in a cause is also taken into account for the purpose of granting standing. And also another advantage of that reduction of the requirement is that before there was an English judge who said since they were all hit, nobody was hurt, because you needed to show that your interest was different than that interest of others. And as opposed to the special interest, the test of genuine interest does not require that your interest in the case be different than the interest of others. It could still be genuine even if it's the same interest as other people who just want to protect a park or protect some trees or a river. So this opening is particularly useful to allow public interest groups to initiate lawsuits. It has been the case, for instance, to protect Canadian parks or to protect trees in urban parks or other situations where the natural resources or the environment was threatened. The third requirement is that no other way effective way is likely to be used to bring the claim to court. So there are limitations to this one, because we could always say that somebody eventually will be more interested in the case and could bring it. But the requirement of the Supreme Court does not go that far. And it was exemplified in the case Energy Probe, where the Court of Appeal of Ontario, in a case brought by an environmental group who challenged the constitutionality of a statute dealing with nuclear power, the court said it should not be necessary to wait until a nuclear accident has occurred before the legality of the operation of nuclear power generating plants can be litigated. So it is the point that
if it's likely that si somebody with a direct interest in the case is likely to bring it, then the court may be hesitant to grant public interest standing, but it's not fin de non-recevoir in the sense it's not determinant, and they will not wait forever till the case be brought to court. Well, so what is there to say is that this case, it came from a trilogy, Thorsen, McNeil, Borowski, with regard to constitutional challenge, and then in Finlay, the court enlarged the opening to situations of administrative law, where people were challenging the legality of administrative action. So it has had significant implications with regard to the possibility of citizens and public interest groups to bring claims to the court. However, as I mentioned before, the traditional requirement has not been abandoned. Still now, only the adversely affected individuals have standing as of right. So public interest will be granted at the discretion of the court. But it has been granted in few situations, even in the case of Opération Dismantle, where people were challenging executive discretion to authorize missile cruise testing in Canada. The court said that the group could be heard. The problem, however, is that what you attack is such broad executive discretion, there's not much ground for remedy on the substantive part of it. So you may plead your case in court, but the chances of success of stopping those cruise missile testing, for instance, was not very far. But also the case did not demonstrate much of what the plaintiff were arguing, so that did not help either. There was no evidence, and it was partly the basis on which the court decided. They said that even executive are not immune from judicial review, although the grounds for review are narrower, but in that case there was just simply no evidence that what the plaintiff were arguing had been demonstrated. So, also, we might point out that by enlarging the people who may address the court itself is kind of increasing its own powers, because those lawsuits could not have been brought before unless they were brought by the Attorney General, who is also a member of the government, whose policy are sometimes being challenged, so he was not necessarily likely to bring those suits. So that brings to the judicial debates on issues that would not have been otherwise brought in such context. So, nevertheless, there is room for statutory intervention to grant citizens and groups clear standing to play an active role in environment enforcement, because then it could be easier for them to just bring their case. At the moment, they also have to bring the case that they should be granted. They should be granted standing at the discretion of the court. If the law gave them a clear standing as of right, that would make the task easier. And also the uncertainty as to the fact whether the court will be receptive to grant standing or not may have a chilling effect. So, as a caricature of the situation in which the public interest group are, bueno, aquí está la caricatura. Este es el que quiere eliminar de la barra o sacar de la barra. Aquí está otra persona. Y la respuesta dice, a lo mejor, porque eso depende de la decisión del tribunal. El tribunal, sin embargo, es muy thoughtful in drawing the guidelines for exercising discretion, although in every case where they used it, they also always repeated that it is in the end discretion. So we are not supposed, so the thing is that the result cannot be totally predictable. So the likelihood that if we meet those three standards, the three criteria that have been set in the test, is that you will be granted
sí les va a dar esta legitimación del caso. Sin embargo, la consideración es bastante más amplia y bueno, pues el tribunal tiene esa autoridad discrecional y pueden refutarlo. Gracias. Thank you very much, Professor Comtois. We next have Rafael Coelho Cetina. I hope I haven't mangled that too badly. Director of Legal Affairs of the Supreme Court of Justice of the Nation of Mexico, and that's. So I do have a little bit more about him. He has a bachelor in law and economy and has been in the Supreme Court since 1992. Comienzan los 9 minutos. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación al Instituto de Investigaciones Jurídicas y a la Comisión del Medio Ambiente del Tratado de Libre Comercio. Miren ustedes lo que nos ha planteado el señor magistrado, sin embargo, que revela una mejoría en el acceso a la justicia ambiental. Sin embargo, creo que la realidad mexicana nos dice que pasamos de -1 a 1, cuando la tutela de este derecho fundamental debe andar alrededor de un 9, de un 10. Si partimos del hecho de que la defensa del ambiente, la subsistencia del ambiente es fundamental para el ejercicio de los diversos derechos fundamentales de los gobernados, pues de ahí la relevancia de analizar cuál es el problema sobre la legitimación para exigir la tutela de este derecho fundamental en nuestro sistema jurisdiccional. Nosotros, bueno, en principio aquí hacemos referencia al problema del interés jurídico, al que ya hizo mención el señor magistrado. Después haremos también una muy breve referencia al interés legítimo y otras soluciones, y basamos nuestra exposición en la iniciativa de reforma constitucional presentada el 16 de octubre del año en curso para crear el Tribunal Nacional Ambiental. Miren ustedes, en cuanto al interés jurídico, el señor magistrado nos hizo referencia al acceso por la vía administrativa, por una jurisdicción contenciosa donde se pueden impugnar actos de autoridad y en algunos casos algunas omisiones de autoridad. Pero después de agotar esa jurisdicción también tenemos otra jurisdicción constitucional, que es la jurisdicción de amparo. Incluso deben tomar ustedes en cuenta que en estas jurisdicciones no existen medidas cautelares eficientes para prevenir el daño al medio ambiente. Aquí mencionamos una tesis relevante de la Suprema Corte que ya ha sido mencionada en diversos foros, donde se precisa con todo detenimiento que para poder acceder a la jurisdicción de amparo es indispensable que el actor acredite que el acto de autoridad, nada más estamos hablando de autoridad, trascienda su esfera jurídica a un derecho que tiene tutelado y reconocido por el ordenamiento. Aquí hay otra serie de limitantes procesales en nuestro sistema jurisdiccional. Primero, hay una imposibilidad de juzgamiento oportuno de actos de particulares, salvo en sede civil y en algunos estados, solamente en algunos estados de la República. Hay una ausencia de medidas cautelares efectivas, salvo en el Estado de México, pero con problemas competenciales sobre si es un problema federal, estatal o municipal, y ahí se puede dilatar el dictado de estas medidas cautelares, que, bueno, 3 meses que nos mencionaba el señor magistrado es muchísimo tiempo para poder prevenir un grave daño al ambiente que en ocasiones puede causar conducta de los gobernados o de las autoridades. Hay una ausencia absoluta de especialización. Nuestras jurisdicciones no son especializadas en medio ambiente, son jurisdicciones civiles, jurisdicciones administrativas o jurisdicciones constitucionales. Hay una dispersión de la jurisdicción. Los tribunales civiles conocen de los reclamos en materia civil en medio ambiente. Los tribunales administrativos, actos de autoridad administrativa. La jurisdicción de amparo, nuestra jurisdicción constitucional, cuando le llega ya la revisión de las resoluciones emitidas por los otros tribunales. Y hay una falta de celeridad en la tutela definitiva del derecho. Habrá que agotar todas las instancias, no solo ir a la instancia administrativa, sino una jurisdicción contenciosa administrativa y después una jurisdicción de control constitucional que se lleva años. El interés legítimo es una apertura que ha dado la jurisprudencia mexicana y el propio legislador
a tutelar no solamente intereses jurídicos. Esta jurisprudencia, en cuya elaboración participó el señor doctor don Eduardo Ferrer MacGregor, investigador de este instituto, bueno, aquí nos distingue con claridad lo que es el interés jurídico y el interés legítimo. Y nos lleva a la conclusión de que este interés legítimo, bueno, permite que cualquier gobernado, siempre y cuando un acto de autoridad, porque estamos en la jurisdicción contenciosa administrativa, que es donde se ha sustentado este interés legítimo, que cualquier gobernado, por el hecho de que reciba una afectación a su ámbito vital relacionado con su esfera jurídica, es decir, si él es propietario de un inmueble o poseedor, si hay un acto de autoridad que trasciende a la comunidad en la que él habita y tiene esos derechos, podrá acudir a ese medio a impugnar ese acto de autoridad. Es decir, no llega al extremo de intereses difusos ni tampoco de intereses simples, pero sí hay una apertura importante, se amplía la posibilidad de acudir a la jurisdicción. Bueno, aquí se consideró en esa reforma constitucional a la que hemos hecho referencia la conveniencia de que se tutelen intereses legítimos, no solo jurídicos, para no permitir, como lo dice la exposición de motivos, que, por ejemplo, un habitante de un estado del norte pueda ir a impugnar un problema, un acto de autoridad o una conducta de particulares que tenga que ver con un estado del centro o del sur del país, donde ya se complica la situación. También se propone en esta iniciativa de reforma constitucional concentrar la jurisdicción. ¿Por qué? Porque hablar de legitimación implica contar con mecanismos oportunos y mecanismos que permitan un acceso a la justicia completa, oportunidad y completitud de la resolución. Concentración de la jurisdicción en el sentido de que no la tengamos dispersa, todo en una misma jurisdicción, no solamente por lo que se refiere a actos de autoridad o de particulares que pudieran afectar el medio ambiente, también los actos de autoridad que buscan tutelar el medio ambiente, todo en una misma jurisdicción para uniformar los criterios. Especialización de los juzgadores no requiere mayor explicación y contar también con una acción para impugnar conductas de particulares. En esa misma jurisdicción integral, tanto conductas de autoridades como conductas de particulares. Medidas cautelares efectivas sin problemas de competencia, como ya veremos, y una celeridad en la tutela definitiva del derecho, porque la propuesta es, a similitud de nuestra jurisdicción electoral, aquí excluir ya el juicio de amparo. Esta sería una jurisdicción constitucional y de legalidad. A continuación vamos a ir viendo sus principales rasgos distintivos. En el ámbito federal se tendría una sala superior, salas regionales y juzgados de distrito. Y aquí tomen ustedes en cuenta que de la revisión de los juicios que hoy en día están conociendo los tribunales federales, se advierte que bastantes de ellos son relacionados con actos en materia ambiental. Entonces se podrían transformar algunos de esos tribunales colegiados y algunos juzgados en parte de esta jurisdicción ambiental. A nivel local, una sala de lo ambiental en cada Tribunal Superior de Justicia y también juzgados de lo ambiental. ¿Por qué jurisdicción ambiental integral? Bueno, porque tanto los juicios para tutelar el derecho al medio ambiente como los juicios para impugnar actos de autoridad que tutelen este derecho serían parte de esta jurisdicción, como ya lo mencionamos. Toda la materia ambiental en una sola jurisdicción. Actos y omisiones en materia ambiental. De especial relevancia será que definamos cuáles serán esos actos, porque van a excluir su control a través del juicio de amparo y a través de cualquier otra jurisdicción. Aquí se concentraría todo lo que tiene que ver con recursos naturales, agua, suelo, aire, flora, fauna, salud humana e incluso, como decimos aquí, expresión cultural, todo lo que es desarrollo urbano, obras, construcciones, todos esos actos, monumentos, zonas arqueológicas, todo esto trasciende a lo ambiental y sería parte de esta jurisdicción y serían los actos que serían propios o las conductas propias de esta jurisdicción. Principios del proceso ambiental, celeridad en sus 4 expresiones. Aquí en esto tendríamos la competencia concurrente, que ya la veremos más adelante, las medidas cautelares oportunas, un control simultáneo de constitucionalidad y de legalidad y la limitación a 3 instancias sin amparo, 3 instancias y se acabó, a lo mucho. Carga probatoria en el juzgador ambiental, las palabras lo dicen, informalidad y gratuidad en materia de cauciones, habrá supuestos donde no se debe exigir que se pague la caución al actor,
porque no puede quedar la pervivencia del medio ambiente a la situación económica del actor. Máxima eficacia condenatoria, tendríamos condenas de invalidez de las conductas impugnadas, condenas incluso para revocar los actos permisivos de los particulares que no acaten las sentencias y que estén generando un daño al medio ambiente. También tendríamos condenas para que se realicen actividades encaminadas a prevenir, a reparar o indemnizar por daño ecológico. Máxima eficacia condenatoria, entonces. Acciones en materia ambiental, tendríamos dos acciones fundamentales. Las acciones para tutelar el derecho al medio ambiente, que podrían promoverse por contra autoridades o contra particulares. ¿Qué particularidades procesales? Ya mencionamos el interés legítimo, así viene la propuesta de reforma constitucional, la posibilidad de impugnar actos de particulares. Terceros interesados, muy importante llamar a juicio a la autoridad administrativa, aquella que expidió el acto permisivo que le sirve al particular para desarrollar una actividad cuya trascendencia puede afectar gravemente al medio ambiente. Los tipos de condena ya los mencionamos a grandes rasgos. Jurisdicción concurrente. El gobernado no tiene por qué estarse preocupando si es un problema federal o un problema local. Tal como sucede hoy en día en el juicio de amparo, donde no hay problema si nos equivocamos del juez de distrito competente por materia o por territorio, la idea es que en esta jurisdicción pueda el gobernado acudir bien sea al juzgado federal o al juzgado ambiental. Ahí existiría la concurrencia en la primera instancia nada más. La competencia auxiliar en aquellos municipios donde no exista un juez en materia ambiental, se otorgarían atribuciones a cualquier juzgador para que pueda dictar medidas cautelares oportunas para evitar el daño al medio ambiente y después remitir la demanda al juzgado ambiental correspondiente, como sucede hoy en día en nuestro juicio de amparo. Control constitucional de las disposiciones generales en materia ambiental. Este es un tema también muy relevante y aquí se propone que siga siendo la Suprema Corte la que pueda conocer tanto de acciones de inconstitucionalidad como controversias constitucionales donde las declaraciones de invalidez tienen efectos generales, pero facultar a estos órganos del Tribunal Nacional Ambiental para que puedan desaplicar reglas generales en materia ambiental cuando estimen que van contra la Constitución. Ahí estaría ese control constitucional relevante que finalmente podría colmar las pretensiones que se hicieran valer. La segunda y la tercera instancia. Aquí la segunda instancia sería entre la sala regional o la sala del Tribunal Superior de Justicia. ¿Cómo se distribuirían? Pues ahí sí se atendería si es competencia federal o competencia local. Y hay que atender tanto a la naturaleza de las normas impugnadas como al régimen jurídico, sea federal o local, que sea aplicable a esos bienes que están siendo afectados por la conducta impugnada. Una tercera instancia, la sala superior, únicamente para problemas de constitucionalidad de normas generales en materia ambiental. La sentencia del juicio ambiental, suplencia absoluta de la queja, por supuesto, amplio espectro vinculatorio, ya lo decíamos, se puede vincular a particulares autoridades, los diversos tipos de condena ya los mencionamos. Articulación de la jurisdicción ambiental en el sistema jurisdiccional del Estado mexicano. Si creamos una jurisdicción y permitimos que el juicio de amparo siga operando en ella, ¿qué va a suceder? Que se va a dilatar gravemente la administración de justicia. Hoy tenemos que revisar nuestro sistema de administración de justicia. Hoy el juicio de amparo ya es un medio ordinario que está provocando que los tribunales ordinarios comiencen a perder su responsabilidad en la resolución de los asuntos porque saben que siempre todo irá al amparo y eso afecta gravemente la conducta seguida por los tribunales ordinarios, en algunos casos más, en algunos menos, hay que reconocerlo. ¿Cuál es la propuesta aquí? Improcedencia del juicio de amparo y de cualquier otro medio. Jurisprudencia de la Suprema Corte, bueno, esta jurisprudencia sería vinculatoria para el Tribunal Nacional Ambiental, tomando en cuenta que será la Suprema Corte la que siga teniendo el carácter de órgano terminal en la tutela del derecho al medio ambiente. Con eso terminamos nuestra presentación. Muchas gracias. Thank you very much. Next we have Justice
Neófito López Ramos. Y bueno, pues no, claro que no lo dije muy bien, pero él ha sido profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y creo que es revisión judicial, una cosa así, en la parte de cuerpos administrativos. Es profesor en el mismo tema en el Instituto de Investigaciones Judiciales y también ha estado en una serie tiene una serie de publicaciones, ha estado en varias instituciones. Es presidente del grupo de jueces y de magistrados y está adscrito al tercer tribunal colegiado del primer circuito en México. Gracias por la presentación. Thank you for this presentation. En la mañana decíamos que México tiene una clara vocación ambiental y que esta vocación ambiental se manifestaba con la expedición de leyes que recogen derechos sustantivos y algunos procedimientos administrativos de los que aquí ya se ha dado cuenta. Sin embargo, desde el derecho romano, con las fórmulas para hacer valer los derechos, quedó claro que tan importante es tener un derecho sustantivo como tener el instrumento procesal adecuado para hacerlo efectivo. Nosotros, desde el año de 99, tenemos reconocido en el artículo 4 constitucional el derecho a un medio ambiente adecuado para el bienestar y el desarrollo. Pero este derecho, este enunciado, ya estaba previsto antes, desde 1988, en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente. Ya se dio cuenta aquí también del artículo 180 de esta ley, que prevé este recurso de revisión administrativa y que da el reconocimiento a miembros de las comunidades para impugnar mediante este recurso de revisión algunos actos de autoridad que puedan impactar de manera grave en el ambiente. Sin embargo, lo que tenemos en materia procesal es insuficiente. Desde luego, el derecho de acción, como la posibilidad de cualquier persona de acudir ante un tribunal y plantear una demanda, existe como un derecho subjetivo, público, que se da de la persona frente al Estado. Desde luego también existe el riesgo de que esa demanda, cuando sea analizada en la sentencia, pueda ser declarada infundada la pretensión o improcedente la pretensión, con todos los riesgos que implica perder un juicio. Esto es, tenemos que distinguir entre el derecho de acción de la legitimación en la causa como titularidad del derecho y que en materia civil ha quedado definida desde hace tiempo. Lo que nos tiene aquí es la legitimación para hacer efectiva la norma ambiental. Lo que nos tiene aquí es si existe o no un proceso eficaz para lograr que la norma ambiental existente pueda realmente ser acatada por todos aquellos que de alguna manera inciden con su actuación en un daño ambiental. La legitimación vista así implica entonces reconocer quién tiene la capacidad para hacer efectiva la norma ambiental y si actualmente existe o no un procedimiento adecuado. La Ley General de Vida Silvestre, con una vigencia de más de 5 años, en los artículos 106 a 109, reconoce la legitimación, la titularidad para cualquier interesado hacer efectiva la norma ambiental mediante la acción correspondiente ante un juez de distrito, siempre que el contaminador sea una entidad de la Administración Pública Federal. Si es que la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente no la plantea. Hasta hoy
no tenemos conocimiento de que se haga efectiva esta disposición que está prevista en la Ley General de Vida Silvestre. Y aquí tendríamos que distinguir en todo caso la tutela en materia civil del daño ambiental al individuo, a la persona, al patrimonio de la persona, del daño ambiental puro. Lo que no tenemos previsto es precisamente la tutela a este bien jurídico que podemos distinguir claramente entre el individuo y el bien colectivo. De lo que se trata entonces es de establecer la necesidad de que el legislador se ocupe de un derecho procesal ambiental y desde luego una jurisdicción ambiental especializada, como ya lo dejó claro nuestro amigo Rafael Coello. ¿Cuál es el riesgo de seguir actualmente con un proceso civil que está diseñado para tutelar derechos individuales? Que únicamente se obtenga la reparación del daño en la medida en que el sujeto titular de la afectación al patrimonio, a su patrimonio por el daño ambiental, pueda obtener el resarcimiento en su esfera patrimonial, pero que no se obtenga la reparación del daño ambiental como un bien jurídico colectivo. Creo entonces que está en manos del legislador definir con claridad la legitimación en la medida en que exista afectación a esa esfera jurídica del individuo, teniendo en cuenta que estamos ante un derecho fundamental. Me parece que entonces es preciso formular una definición de derecho ambiental como un conjunto de normas jurídicas, procesales y sustantivas que garantizan la subsistencia de la especie humana en su entorno natural y cultural. El derecho ambiental no es otra cosa que un cauce donde confluyen todas las disciplinas del saber humano. Ninguna es ajena ni desdeñable. Muchas gracias. Thank you very much, and right on time. Finally, for this panel, we have Judge Daniel Dominguez. He's a judge on the United States District Court for the District of Puerto Rico. He was appointed to the federal bench in 1994, and before that he was an attorney in private practice for 25 years, specializing in labor and civil rights, and I can tell you that he's a wonderful storyteller. Lo último que yo quería en mis años de abogado, cuando veía un caso, era que después del almuerzo tenía que producir el testigo principal. Pero los felicito a todos porque han seguido claramente lo que está sucediendo. Voy a hacer el mismo disclaimer que hice hace 1 año y medio cuando hablé aquí. Nuestra labor no es mercadear el sistema anglosajón americano. Solamente venimos a ofrecer unas ideas para que ustedes las evalúen, las entiendan y decidan qué es lo que van a hacer. He notado en el día de hoy alguna intranquilidad con los asuntos de standing to sue. Nosotros en Puerto Rico le pusimos un nombre a standing to sue alrededor de 1992. No lo inventamos. A pesar de que hablamos mucho del derecho puertorriqueño autóctono, lo sacamos de España. En España a standing to sue lo llaman legitimación activa. Y esto no es otra cosa que la capacidad para demandar sobre una ley en particular, es decir, basada en una ley en particular.
Los tribunales federales, no obstante, tenemos una serie de limitaciones increíbles. Tenemos limitaciones de rango constitucional para poder ver un caso. Tenemos limitaciones estatutarias que nos impone el Congreso. Tenemos limitaciones autoimpuestas por nosotros mismos, los tribunales. Los últimos se llaman las prudenciales. Las primeras son los de rango constitucional, que todas ellas surgen del artículo 3 de la Constitución, que tienen que ver con casos y controversia. Nuestros tribunales no ven casos que no sean casos y controversias reales. Por lo tanto, no emitimos opiniones consultivas, no damos opiniones académicas. Tenemos que estar seguros de que hay legitimación activa. Tenemos que cerciorarnos de que haya madurez y de que no se trate de un caso de cuestión política. Entre las que nos hemos autoimpuesto nosotros mismos, la más grande es la de abstención, que es que nos abstenemos a decidir un caso. Si dicho caso no es necesario decidirlo en ese momento, porque el tribunal estatal, nuestro Estado, que también tiene soberanía tan importante como la soberanía federal, nuestro Estado tiene derecho a resolverlo y así evitamos el riesgo de fricción entre un Estado y el gobierno federal. Bien, mi lectura se parece mucho a la de Suzanne Comtois. Bajo el sistema federal, para que haya legitimación activa, y voy a leer de un caso del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que lee de la siguiente forma: reiteradamente hemos sostenido que una parte demandante posee legitimación activa si cumple con los siguientes requisitos. 1, que ha sufrido un daño claro y palpable. 2, que el referido daño sea real, inmediato y preciso, y no abstracto o hipotético. 3, que existe una conexión entre el daño sufrido y la causa de acción ejercitada y que pueda ser reparada por el tribunal, lo que los angloparlantes llaman redressability. Y 4, que la causa de acción surja bajo el palio de la Constitución o de una ley. ¿Y qué significa esto? Significa, ese último, que la persona esté dentro de la zona de interés a ser protegido por el Estado. Sin embargo, también asociaciones o grupos especiales pueden llevar casos ambientales. En los casos de las asociaciones, sigo leyendo el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que lo que hace es simplemente lo que los angloparlantes llaman un restatement. En los casos de asociaciones hemos reconocido que éstas pueden demandar a nombre propio o a nombre de sus miembros o integrantes. Cuando una asociación demanda a nombre propio, basta que ésta cumpla con los requisitos antes mencionados. Pero ojo, cuando se habla del daño, el daño es a la asociación. Por lo que si usted tiene una asociación con un propósito específico de proteger el ambiente, usted puede haber conseguido un daño para esa asociación. Y no tiene que buscar ciudadanos, ni tiene que entrar en las limitaciones de los citizens lawsuits que le voy a explicar ahora. Si ustedes examinan la jurisprudencia federal, yo traía un trabajo de 13 páginas y me puse a contar los casos que tienen que ver con asociaciones y me percato
que el 80% de los casos que decide la nación de los Estados Unidos tienen que ver con asociaciones que se dediquen a esa protección. Ok. Si la asociación demanda a nombre de sus integrantes, entonces ahí corre todos los riesgos de standing o de legitimación activa, todos los problemas que hay en legitimación activa. Esta tendrá que cumplir con los siguientes requisitos. Los miembros de la organización tendrían legitimación activa para demandar a nombre propio. Habría que cotejar eso. 2. Los intereses que se pretenden proteger están relacionados con los objetivos de la organización. 3. La reclamación y el remedio solicitado no requiere participación individual de los miembros en el pleito. No obstante, como indicamos anteriormente, tienen que tener un interés protegido en la relación. Bien, existen bajo la jurisdicción federal lo que se llama la causa de acción denominada como Citizen Lawsuit. Al ejercer la jurisdicción federal, las limitaciones prudenciales obviamente aplican tanto cuanto a un litigante que cuestiona una acción o decisión federal, como cuando un litigante está actuando como un procurador general privado, demandando a otra entidad privada o al gobierno federal para exigir que se ponga en vigor el cumplimiento de la ley ambiental. La última situación se conoce como un pleito de ciudadano, citizen suit. Cuando una parte cuestiona la acción de una agencia federal, la naturaleza de la limitación prudencial generalmente depende del ámbito de la renuncia de la inmunidad soberana del Estado, lo que se conoce como Waiver of Sovereign Immunity, debido a que el gobierno de los Estados Unidos no puede ser demandado en los tribunales federales, salvo que el Congreso haya consentido expresamente por ley. Varias leyes ambientales federales tienen disposiciones independientes, renunciando a la inmunidad de soberano Estado. Del litigante cumplir cabalmente con los prerequisitos específicos, según provisto en el estatuto pertinente a la renuncia legal, la inmunidad soberana, entonces el litigante puede proceder con sus reclamaciones siempre y cuando cumpla a sí mismo con los otros prerequisitos jurisdiccionales, según surja en la Constitución, los de caso y controversia del artículo 3 de la Constitución de los Estados Unidos, tales como madurez o raimes, y también tiene obviamente que cumplir con que el daño sea real e eminente, según discutimos anteriormente. Si un estatuto específico no contiene una renuncia legal expresa de inmunidad soberana del litigante, el litigante, no obstante, puede, sin embargo, invocar dicha renuncia bajo las disposiciones generales de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, the Administrative Procedure Act, en adelante denominada APA. Esta Ley de Procedimientos Administrativos, APA, dispone que una persona que sufra un daño real como consecuencia de una acción de una agencia federal o es adversamente perjudicado o agraviado por una acción de una agencia federal dentro de las disposiciones del estatuto relevante, tiene derecho a solicitar revisión judicial de dicha determinación o de dicha acción. Revisión judicial. La ley del procedimiento administrativo generalmente limita la revisión judicial a una acción de una agencia federal revisable de acuerdo a las disposiciones del estatuto y a la acción final de la agencia federal, tiene que ser una acción final de la agencia federal, para la cual no hay ningún otro remedio adecuado en el tribunal. La fase dentro del significado del estatuto, within the meaning of the statute, de la definición anteriormente narrada sobre una persona que sufre un daño, significa que las reclamaciones que surgen bajo la Ley de Procedimientos Administrativos de APA deben recaer, ojo, al igual que en el pasado, dentro de la zona de interés a ser protegidos o regulados por un estatuto o garantía constitucional en cuestión. Y voy a parar aquí y voy a hacer un pequeño cuento. Una vez en Puerto Rico,
bajaba un avión de American Airlines que viaja por el mismo medio de la ciudad y el motor derecho estaba en fuego. Mucha gente vio el fuego y alegadamente pudo haber sufrido un daño emocional. Y fueron al Tribunal Federal a radicar una causa de acción. Pero no hay standing. ¿Por qué? Porque el estatuto que se diseñó no es para lo que llamamos los mirones, sino que era para los pasajeros que sufren daños. Eso es lo que se quiere decir dentro de la zona de interés a ser protegidos o regulados. Por consiguiente, los tribunales federales examinan la ley sustantiva, que es la base para las reclamaciones de los litigantes, para definir el ámbito de interés necesario y poder demostrar legitimación activa según los criterios prudenciales en un caso iniciado por un ciudadano o persona bajo las disposiciones de ley de los procedimientos administrativos APA. Recomendaciones. En vista de que hay alguna inconformidad con la cuestión de legitimación activa, mi recomendación sería que estudien cómo pueden o legislar o buscar jurisprudencia que permita que los ciudadanos formen asociaciones o grupos, como lo hay en los Estados Unidos, o que se diseñe un plan similar a los Citizens Lawsuits. Gracias. Thank you very much for all of our presenters. Yes, a couple of people were wondering how they could get copies of the papers and presentations. Me piden que hay copias de la presentación y bueno, después nosotros las vamos a dar y yo entiendo que Marco van a estar disponibles en el sitio y en la red, ¿verdad? Sí, entonces denle un tiempo a Marco para que los pueda subir a la red y ya van a estar disponibles para ustedes. Gracias a todos los miembros de este panel. 3 minutos, 5 minutos para preguntas y respuestas. 5 minutos. I hope you got all that down. You didn't have a translator.